Hola, bienvenidos. Hoy voy a hablar de Jesús. ¿Quién fue Jesús? Para empezar, os tengo que decir que según los historiadores y la ciencia oficial, Jesús es un personaje histórico. Existió realmente. Jesús era un carpintero que le quitaba horas al sueño para estudiarse la ley judía y la ley de Moisés. Luego empezó con su vida pública. A partir de los 30, 29 años, hasta los 33 o 34 años, empezó su vida pública para hablar sobre el reino de Dios, sobre el amor, ama a tu prójimo como a ti mismo, y fue una persona excepcional. Pero antes de eso, cogió a 12 personas que eran sus 12 discípulos. ¿Y por qué cogió a 12 personas que eran sus 12 discípulos? Porque cada discípulo representaba a las tribus, a las 12 tribus de Israel. Por eso cogió a 12 discípulos. También quiero aclarar que Jesús, este es un dato importante, Jesús no es Dios, porque hay mucha gente que se piensa que Jesús era Dios. Eso es totalmente falso. Porque una de las cosas que dijo Jesús es, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Se refiere a su Padre. Hay dos, Él y su Padre. O sea, Él no puede ser Dios. Es absurdo. En todo caso, era el Hijo de Dios. Luego también, cuando murió Jesús, lo que se sabe de Jesús es, o sea, lo primero que se escribe sobre Jesús, lo escribe Pablo de Tarso. Pablo de Tarso empezó a escribir sobre la vida de Jesús a partir de 40 años o 35 años después de su muerte. Son los escritos más recientes sobre Jesús. Como sabéis, Pablo de Tarso perseguía a los cristianos, pero luego tuvo una revelación y se convirtió. Y fue uno de los mayores cristianos. De hecho, fue el precursor del cristianismo. Gracias a Pablo conocemos a Jesús, porque él cogió sobredichos sobre lo que decía la gente que le conoció. Incluso se dice que incluso Pablo de Tarso llegó a conocer a Jesús. O sea, todos los escritos de Pablo son lo más verídico y lo más aproximado sobre la vida de Jesús. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y todo lo de Jesús, para mí, fue una persona excepcional que creyó realmente en la palabra de Dios y que tuvo un impacto muy fuerte. Fijaos si fue fuerte que a raíz de su muerte se empiezan a contar los años, el calendario actual. Fue una persona que curaba con las manos, igual que se hace ahora en el siglo XXI, con el Reiki. Hay personas que curan con las manos. Y en aquella época Jesús tenía un don especial. Curaba con las manos. Echaba demonios y hacía, digámoslo así, como milagros. Porque cuando Jesús, tenía una comunión con Dios y una conexión con Dios tan fuerte que esa energía era capaz de obrar milagros, como nosotros. Nosotros somos capaces de obrar milagros si realmente creemos en nosotros mismos y tenemos esa conexión con nuestra divinidad interna. Porque al fin y al cabo todos somos hijos de Dios. Todos tenemos una divinidad interna que hace que seamos capaces de obrar milagros y de superar cualquier obstáculo. Pero para eso hay que tener una conexión especial con nuestra divinidad, que es una parte de Dios. Y el cristianismo, que se fundó a partir de sus discípulos, cuando murió Jesús, sus 12 discípulos, cada uno fue a un país, uno a Etiopía, uno se fue a España, otro se fue a Oriente Medio, se esparcieron para decir la palabra de Dios y la palabra de Jesús, que fue su maestro. Y tiene que ser verdad todo lo que hizo Jesús,
porque tuvo un gran impacto sobre sus discípulos. Fijaos, sus discípulos llegaron hasta el sacrificio. Uno de sus discípulos, que no me acuerdo ahora cuál es, murieron casi todos, menos uno. Murieron de muertes muy horribles. Y para que una persona se sacrifique hasta el final por una creencia es porque tiene que ser verdad. Uno de sus discípulos, que no me acuerdo ahora cuál es, fue crucificado y él dijo que no quería ser crucificado como Jesús, sino que lo pusieran boca abajo, porque no era digno de morir como su maestro, como Jesús. Pues fijaos, este discípulo que estaba agonizando boca abajo, crucificado boca abajo con la cruz invertida, que aún así estuvo dando la palabra de Dios hasta el final de su vida. Durante unas horas estuvo dando la palabra de Dios. Fijaos hasta qué convencimiento tuvieron que tener los discípulos para hacer esos viajes tan peligrosos. La mayoría murieron y no renunciar a su propia creencia. Para mí hay una explicación evidente. Cuando Jesús murió, dijo que iba a resucitar al tercer día. Y efectivamente fue así. Sus discípulos, cuando murió su maestro, no sabían qué hacer. Estaban los 12 reunidos y no sabían qué hacer. Porque no estaba Jesús. Pero Jesús les dijo que cuando muriese y les iba a dar una señal. Efectivamente. Ellos allí, los 12 discípulos, sin saber qué hacer, y Jesús se les presentó. Una luz inundó el cuarto en el que estaban y empezaron a hablar todos los idiomas del mundo. ¿Para qué? Para que pudieran comunicarse y extender su palabra a todos los países. Porque ellos solo sabían un idioma. Entonces, gracias a eso, pudieron dar la palabra de Dios a todas las naciones posibles. Y aparte que se les presentó Jesús. Y gracias a ese impacto que tuvieron los discípulos, aparte de cuando Jesús estaba vivo, todos los milagros que hizo Jesús delante de sus discípulos, delante de mucha gente, todo eso fue tal impacto a sus discípulos que dieron su vida para predicar la palabra de Jesucristo. De otra forma no podrían hacerlo. O sea que para mí lo que pasó fue que Jesús tuvo un gran impacto sobre sus discípulos y dieron su vida por las palabras de Jesús. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, poco más puedo decir. Hay muchas más cosas que pasaron, pero yo me he centrado en unas pocas cosas. Y bueno, pues esto es lo que puedo decir de Jesús, que fue un hombre excepcional, un hombre que predicaba el amor, que fue contra el sistema, contra el imperio romano, y quizás por eso, quizás no, por eso le mataron, porque iba contra lo establecido y rompió con las reglas religiosas. Él fue más allá, y por eso, de alguna manera, fue sacrificado. Fue crucificado. Pero eso no fue el final, fue el comienzo de la palabra de Jesús, del cristianismo, de extenderse. Que luego con el tiempo sea transversado por la Iglesia católica es otra historia. Pero la palabra de Jesucristo del cristianismo primitivo es una palabra que profundiza en el amor, en la espiritualidad y en el bien común de todos los seres. Y bueno, si tenéis algún comentario o alguna cosa que añadir sobre Jesucristo, lo podéis poner en mis comentarios. Y bueno, voy a acabar con la frase del día, que tiene que ver con Jesús. Además, lo dijo Jesús. Bueno, pues la frase del día es: los pacíficos heredarán la tierra. Bueno. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado y si tenéis algo más que añadir sobre Jesús, mis comentarios están abiertos.
Gracias y hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.